Bienvenidos a Voces Médicas. ¿Es igual el envejecimiento que la demencia? ¿Por qué hablar de demencia? Porque es una condición que afecta la manera en que nos relacionamos con el mundo y que puede causar un gran sufrimiento. Conocerla nos ayuda a prevenirla y a detenerla, pero también nos ayuda a apoyar a quienes la padecen. Mis colegas, el doctor Jorge Platt, el doctor Silva Dórame y su servidora, la doctora Soledad Rodríguez, repasaremos con ustedes el día de hoy cómo atender la demencia y cómo diferenciarla del envejecimiento normal. Adelante, doctores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a abordar este tema. La demencia, pues todo el mundo conoce o al menos ha estado enterado de algún familiar o el familiar de algún conocido cercano que padezca este problema, y muchas veces es dado por alto y no se aborda adecuadamente, muchas veces porque no se conoce. Es una enfermedad muy frecuente, y se dice que tiene una prevalencia de un 15% en los mayores de 60 años de edad en nuestro país. Es más frecuente en las mujeres, que tienen 15%, y los hombres 12%. Y el principal factor de riesgo para presentarla es ir cumpliendo años. Entonces, se va duplicando cada 5 años, después de los 60 años de edad la prevalencia. Y pues después de los 90 años, pues ya gran parte de las personas ya padecen un tipo de demencia, siendo la más frecuente la enfermedad de Alzheimer. Sí, esa es como la cuota que hay que pagar, ¿no? Entre más se incrementa esa expectativa de vida, pues mayor riesgo de sufrir demencia. ¿Pero qué es la demencia, doctor Silva? Sí, bueno, la demencia lo definimos o lo diferenciamos, ¿no? De ese deterioro cognitivo, fallas en las capacidades, en los dominios cognitivos que se llaman, que llega a ser lo suficientemente severo como para generar dependencia, que pierde esa capacidad para el autocuidado o capacidad para realizar sus actividades instrumentadas, ¿no? Uso de teléfono, uso de instrumentos o diferentes utensilios, ¿no? de la cocina, por ejemplo. Pero y también puede, en la medida que va avanzando, va a llegar a perder capacidades tan básicas como asearse, bañarse, alimentarse solo, acudir al sanitario. O sea que, resumiendo, la demencia es una condición cerebral, neurológica, que afecta el pensamiento, principalmente la memoria, pero principalmente la manera de relacionarse con el mundo, de relacionarse con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Así es, afecta a diferentes dominios cognitivos, ¿no? Afecta desde la memoria, que es lo que más se afecta en el tipo de demencia Alzheimer, pero afecta también el lenguaje, ¿sí? Afecta también las capacidades motrices, ¿sí? Capacidades de hacer secuencias motoras, por ejemplo, ponerse la ropa, abrocharse los zapatos, escribir, firmar, ¿sí? Tiene también alteración en la función ejecutiva, le llamamos, que es cuando tienen problemas que abarcan desde el pensamiento abstracto, por ejemplo, entender analogías, entender chistes, cosas en doble sentido, y también tiene que ver con la secuenciación de pasos. Por ejemplo, hacer recetas de cocina, que empiezan a dejar de ponerle sal a la comida o la dejan las cosas a la mitad y ya no planean, no hacen nada, no se les ocurre nada, pueden estar ahí sentados todo el día y empiezan a aislarse porque ya no se acuerdan cómo hacer las cosas, ¿eh? Híjole, a veces se me olvida a mí dónde dejé el celular y dónde dejé las llaves. ¿Qué diferencias tendré yo demencia, o qué diferencia hay entre envejecer normalmente y tener demencia? Sí, eso es muy importante. De hecho, es como motivo de consulta más frecuente, ¿no? Porque se nos olvidan las cosas. Entonces, sí se tiene que hacer esa diferencia sobre lo que consideramos olvidos benignos y de los olvidos patológicos. Ahora, así se llama, olvidos benignos del adulto mayor. Pero como se van a dar cuenta,
pues no solo es del adulto mayor, es de todo el mundo que puede tener esos olvidos, que se caracterizan por ser detalles simplemente. O sea, no se le olvida todo el contexto, sino solo detalles. Algo muy importante de los olvidos benignos es que la persona tiene conciencia de que se le olvidan las cosas. O sea, cuando hay una demencia establecida, se caracteriza porque el último que se da cuenta que se le olvidan las cosas es el paciente. Estos olvidos están más relacionados, estos olvidos benignos están más relacionados con la falta o dificultad para sostener la atención. Generalmente se relacionan con situaciones emocionales. O estresantes. O es uno de los factores, como la depresión, la ansiedad, también enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la deprivación del sueño también es otro de los factores que favorecen los olvidos benignos. A diferencia de los olvidos patológicos, que estos sí ya son todo un contexto. No sabe si desayunó, si comió, quién lo visitó. O sea, vino alguien, lo visitó y no recuerda que estuvo. Los caracteriza también que hay olvidos graves. Se le olvida la estufa prendida, las llaves de la abierta. Guarda las cosas tan bien que ya no las encuentra, ¿no? Y también que tienen es reiterativo su lenguaje, repetitivo. Platican algo y lo vuelven a platicar y lo vuelven a platicar. O preguntan varias veces lo mismo. Además de que no hay esa conciencia de que tiene esos olvidos. Eso es de los datos más importantes en lo que caracteriza los olvidos patológicos. Sí, doctor. En mi consulta, yo soy la doctora Soledad Rodríguez, médico psiquiatra, y he visto que en el envejecimiento saludable las personas envejecen haciendo ejercicio y aún así tienen olvidos benignos y se alimentan saludablemente y aún así tienen fallas en la deambulación a veces. Pero creo que es fundamental decirle a las personas que nos están escuchando que tener olvidos benignos puede ser frecuente y puede ser normal, pero que ya, como dice el doctor Silva, geriatra, que la persona tenga dificultades para la vida cotidiana, que sienta como que pierde pedazos de rompecabezas en su memoria y que no los puede armar para seguir trabajando o para seguir siendo útil. Esa es la diferencia entre el envejecimiento y la demencia, creo yo. Y en el caso de las personas que tienen un envejecimiento con depresión severa, también se puede confundir con demencia porque tienen fuertes fallas en la memoria, en la concentración, en la atención, pero nosotros le damos un tratamiento integral para la depresión y esos síntomas deben mejorar. Entonces, eso no es demencia. Continúe, doctor, síganos diciendo acerca de las diferencias entre envejecimiento y demencia. Ciertamente hay problemas de memoria asociados a la edad que no son considerados demencia, y esa es la gran diferencia, como en casi todos los trastornos mentales, ¿no? Que te lleguen a afectar en tu vida diaria. Y sí hay un retraso en la velocidad de procesamiento de información, que les cueste más trabajo sacar cuentas, que les cueste trabajo planear algunas cosas, pero lo pueden hacer o lo pueden compensar adecuadamente. Entonces ahí es donde vemos un envejecimiento normal con un envejecimiento patológico, ya con un síndrome de demencia. Así es. La definición de demencia, pues una de los DSM-4, la anterior, es muy práctica, ¿no? La ampliaron ya más en los últimos DSM, en los nuevos criterios diagnósticos, pero es problemas de memoria, ¿sí? Que ellos ya tengan, hay veces que ellos los perciben o los perciben informantes confiables, familiares o personas que están con ellos, que tengan problemas de lenguaje, muchas veces es que no encuentren una palabra, que la cambien. Problemas de agnosia se llaman, que es que no reconocen algún lugar, una persona o alguna cosa. Tienen apraxias, que era lo que decíamos de poder escribir, dibujar, hacer secuencias motrices, y la alteración de la función ejecutiva. Si alguien tiene estos síntomas, muy probablemente tenga una demencia, ¿sí? Y hay muchas causas de demencia.
Y la más común y la más famosa de las causas de demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero no es la única causa de demencia. Puede haber otras situaciones, como mencionaba ahorita aquí el doctor Germán, que pueden también darnos este síndrome de la demencia, ¿ok? Entonces es muy importante que todos debemos de conocer estos síndromes para poder buscarle la causa. Claro, la importancia está en la detección temprana, en que las familias noten si hay cambios entre ellos mismos o en uno, si uno está empezando a tener fallas en la atención o en la memoria o en un ser querido. Pero sobre todo hay que estar pendientes que la persona con un envejecimiento normal puede realizar sus actividades cotidianas, aunque un poco más lento o un poco más tardado, pero las puede realizar. Y la persona con demencia tiene discapacidad, ya sea para participar en una fiesta porque se fastidia rápidamente y se quiere ir de la fiesta, o porque se pone agresivo, o porque no puede estar en un solo lugar, o tiene una conducta inquieta que le impide estar tranquilo. Entonces, envejecer es natural. Recuerden ustedes, es importante que conozcan la diferencia entre el envejecimiento natural y la demencia para que puedan prevenir, para que puedan cuidar a sus seres queridos. Es importante entender la diferencia y ayudar a cuidar a esas personas con demencia. Eso hace la diferencia. Y por eso los invitamos a que compartan este video, este audio con sus familiares, para que puedan ver si tienen alguno de estos síntomas o de estos signos y poderles ayudar de manera temprana. Y como ya decía el doctor Platt y el doctor Silva, pues hay que hablar de las diferentes causas de la demencia, que se pueden curar y se puede revertir en algunos casos. Sí, como ahorita comentaba el doctor Platt, todo el mundo ha oído hablar de la demencia por Alzheimer, que es la más frecuente, pero hay otros tipos. La demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, la degeneración frontotemporal y relacionado con otras enfermedades como la de Parkinson. Bien, es importante poder identificar el tipo de demencia porque de eso va a depender el tratamiento que iniciemos y poder retrasar la progresión del deterioro cognitivo. Con la demencia todavía tenemos una desventaja, porque son enfermedades que no las podemos curar, pero sí podemos contener o retrasar la progresión. De ahí la relevancia de poder hacer el diagnóstico del tipo específico de la demencia, para poder ofrecerle pues todo el potencial de ayuda. No solo son medicamentos, sino aquí el contexto terapéutico es multidisciplinario. Y eso ahorita seguramente lo vamos a abordar ampliamente. Pero también porque si no tenemos un diagnóstico de certeza o específico, no vamos a poder controlar otros síntomas que tienen algunas demencias, como los conductuales, que eso realmente es lo que le genera una tremenda carga a los cuidadores. Así es, que no es una enfermedad nomás del paciente, es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar, sobre todo al cuidador principal, que muchas veces se queda con la carga uno de los familiares, casi siempre una de las hijas, o a veces hay hombres también que les toca, y ellos son los que padecen el síndrome del colapso del cuidador, ¿no? Que son los que pues se desgastan de estar tratando de contener a su familiar y de atenderlo, porque la progresión de la demencia, de todos los cuadros demenciales, es hacia la dependencia, que eso es lo que tratamos de retrasar. La dependencia en cuanto a que lo tienen hasta que llevar al baño, ¿no? Hay que moverlo en la cama y todo, y todos los puntos intermedios. Doctor, hay algunos signos tempranos de la demencia que nosotros podemos detectar, pero cuando están hablando de las diferentes causas, ¿qué tan frecuente es el deterioro cognitivo secundario a problemas de hipertensión? Lo que se hablaba antes de demencias secundarias, alteraciones cardiovasculares, o el deterioro cognitivo secundario a la diabetes, que es tan frecuente en nuestra población. Dijimos la causa más común es la enfermedad de Alzheimer, y la que le sigue en frecuencia es la demencia vascular. La demencia vascular se da pues porque hay ya sea pequeños infartos o infartos estratégicos o incluso una aterosclerosis generalizada
que va ocasionando daño en las diferentes regiones cerebrales que afectan los dominios cognitivos que estamos mencionando. Entonces, esta demencia, hay incluso diferencias en la presentación clínica. Por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer nunca empieza de repente, empieza poco a poquito, se manifiesta con olvidos de hechos recientes primero, que se van haciendo cada vez más importantes y luego ya afectan los demás dominios cognitivos. Nunca es en un evento en específico, sino que es muy insidioso, así se dice, el inicio. Y la progresión es gradual, en rampa hacia el deterioro. En cambio, la demencia vascular, por lo general, es de inicio abrupto y se asocia a un evento en específico, ¿no? Que cuando fuimos a un viaje, o cuando se murió fulanito familiar, o cuando lo operaron, o cuando tuvo X evento, o en tal fecha, tal mes, en diciembre, en el verano. Casi siempre identifican un punto en el tiempo donde empezaron a notar los cambios en la cognición. Y esta demencia, por lo general, dura mucho tiempo igual los pacientes y lo dan escalonazos cuando tienen más eventos vasculares. Hay muchas causas, por ejemplo, pues todos los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, hipertensión, el colesterol alto, el sobrepeso, fumar, todos estos son factores de riesgo también de demencia vascular. Y también las arritmias, que eso es algo muy importante de buscar en los adultos mayores, sobre todo la fibrilación auricular, que genera trombos que dan infartos y que dan demencia, y que muchas veces así se manifiesta el evento vascular, como un deterioro en la memoria o en algún otro área cognitiva. Y estos pacientes, si los detectas y controlas los factores de riesgo cardiovascular, tú puedes hacer que esos escalones se hagan más largos y tengan más tiempo funcionales, que retrasas la dependencia, que es el objetivo de atenderse tempranamente. Sí, efectivamente, es importante que ustedes compartan esta información porque detectar esos signos tempranos ayuda a que la persona tenga una mejor calidad de vida durante más tiempo y que la familia también pueda estar en paz. Por eso la siguiente pregunta y que vamos a abordar ahora es ¿cómo se diagnostica clínicamente la demencia? No solamente son los olvidos frecuentes, ¿verdad, doctor Silva? O la dificultad para seguir instrucciones, sino también que puede haber cambios en la personalidad o en el estado de ánimo, del cual les voy a hablar yo personalmente más al rato. Pero mientras vamos a escuchar al doctor Silva con... Sí, cuando estamos en el abordaje de una persona con deterioro cognitivo, mediante escalas tenemos que determinar la magnitud de esto, poder determinar si son fallas cognitivas reales, ¿no? O sea, son olvidos patológicos. Además, los cambios en la conducta, ¿no? Es importante saber el familiar que convive cotidianamente con él, el cuidador, que nos pueda orientar, porque como les comentaba hace rato, el paciente en sí a veces no nos puede referir cuáles son su malestar, porque es el último que lo detecta, ¿no? O nunca lo detecta. Entonces, un informante confiable nos va a decir cuáles son las características conductuales. Si se ha vuelto irritable, si se ha vuelto con tendencia a la depresión o ansioso, si empieza con insomnio, comportamientos inadecuados, que va perdiendo esa personalidad que lo caracteriza, ¿no? Entonces, ya teniendo esa información y por medio de ciertas escalas que podemos medir ese deterioro cognitivo, tenemos que descartar enfermedades secundarias, como les comentaba hace rato, ver que no tenga nada metabólico, que no esté con un problema del estado de ánimo, que esa sea la causa de ese deterioro cognitivo, y obviamente, ¿no? Determinar cuáles son los factores de riesgo que lo acompañan para padecer cualquier tipo de esta demencia. Y ya teniendo eso, determinamos, ¿no? Si es candidato, todavía está en posibilidad de hacer estudios cognitivos formales para saber no solo el grado, sino el tipo, y poder ponerle nombre y apellido a la demencia, ¿no? No solo es demencia por Alzheimer, demencia vascular, demencia por Parkinson, etcétera, ¿no? Para poder establecer esto. Entonces, es
lo que le llamamos un protocolo, ¿no? Del abordaje, pero todo empieza por esa referencia, ¿no? De las fallas cognitivas. Y eso es muy importante porque el primero que se da cuenta, el que conoce al familiar, pues es la propia familia y es la que se da cuenta que de repente empieza a repetir muchas historias que ya se saben, o es el que empieza a ver que de repente pues se está poniendo la ropa al revés, o no come lo que comía antes, o no come la misma cantidad. Entonces de ahí la importancia del rol de la familia en este tipo de detecciones tempranas para poder activar los protocolos a los que usted se refiere. Y pues bueno, hay otros tipos de demencia que vale la pena mencionar, que no son o sea, que pueden iniciar tempranamente. Le llamamos temprano antes de los 60 años de edad, ¿sí? Sobre todo la demencia frontotemporal. Y este tipo de demencia, aparte de que empieza a ver muchas veces más joven, a veces puede tener componentes hereditarios, a veces no, es esporádica, pero a sus inicios no tiene tanta afección en la memoria, tiene más afección en las áreas ejecutivas. En la hora de hacer las cosas empiezan a tener fallas de proceder y también de juicio y mucha alteración emocional. Parecieran a veces como que están deprimidos o pueden tener conductas desinhibidas, ¿sí? Pueden empezar a decir imprudencias o pueden tener comportamientos inapropiados, ¿sí? A decir lo que piensan donde sea sin filtro, empiezan incluso a desvestirse o hay otros que tienen mucha como depresión, pero es más bien como una bulia, le llaman cognitiva, en la que pueden estar tumbados todo el día, no quieren hacer nada, no se quieren mover, no quieren, y van teniendo este problema de ejecución, no tanto de memoria, aunque ya en sus fases más avanzadas pues también se compromete la memoria y los demás dominios cognitivos, y estos tienen otro abordaje, ¿sí? Existe también otras demencias, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewis, que esta tiene mucho componente al inicio también de lo ejecutivo, pero tienen también muchas alucinaciones y muchas ideas delirantes. Ven cosas, inventan cosas, ¿sí? Y empiezan tempranamente con problemas motrices, como si tuvieran Parkinson, como si estuvieran engarrotados o temblores, y estas también pueden ser de inicio temprano. Entonces, y también, por ejemplo, en Parkinson, si tienen ya más de un año con Parkinson, pueden después desarrollar también problemas de demencia por Parkinson, que también se asocia mucho a alucinaciones y a ideas delirantes. Entonces, hay diferentes tipos de demencia y hay diferentes formas de abordarlas. Y pues el pronóstico es diferente en cada uno de los subtipos también. Algo que cabe la pena destacar es que no existe una que se llame demencia senil. Y ese es un estigma que hay que quitar, que es parte del edadismo o del viejismo, como le llaman, en el que tratan de ponerle como que a fuerzas le va a dar demencia a todo adulto mayor, y no es así. La demencia es una enfermedad y hay que detectarla y hay que prevenirla y tratarla, y es de las enfermedades que más se investigan para tratar de tanto curarlas o prevenirlas, ¿no? Entonces no es algo normal tener demencia, ¿sí? Si alguien te dice que tiene demencia senil, muchas veces los médicos lo usan para decir nomás demencia, como el síndrome demencial, aunque no existe una demencia que se llame así. O sea, es como decir que alguien tiene una neumonía senil, que le va a dar neumonía nomás por la edad. No, ¿verdad? Le dio la neumonía por una bacteria, por un virus, por alguna otra causa, pero no por viejo. Aunque es más común que le dé neumonía a los viejos, no es una característica inherente de la edad. Entonces no existe ese término, es incorrecto, y siempre se trata de quitarlo, ¿no? Porque estigmatiza la edad, como que a fuerzas tienes que tener demencia, y no es así. Hay pacientes de más de 100 años que yo tengo que no tienen demencia. Y es muy importante que nuestra población sepa que existe el estigma hacia el adulto mayor, y más el estigma hacia el adulto mayor con una enfermedad, sea mental o no sea mental. Y por eso el doctor Platt, el doctor Silva, geriatras, y la doctora Soledad Rodríguez, su servidora psiquiatra, trabajamos por reducir el estigma, educando a la población para que tenga un envejecimiento saludable, que cuiden su salud
hasta el último minuto, empezando desde que son pequeños, con la alimentación, con el ejercicio, con la relajación, pero sobre todo con un estilo de vida saludable en el que todos tengamos empatía y amor por los adultos mayores, por la experiencia que representan. Pero regresando al tema, doctor, usted me desvió por lo del estigma y aquí yo con mi déficit de atención pues tenía que hablar del estigma porque eso es lo que me mueve, la inclusión de los adultos mayores y nos mueve a los tres, creo. Entonces, pero también tenemos que dar esperanza a nuestro público. ¿Se puede curar la demencia? Creo que hay muchos tratamientos y es muy importante el abordaje multidisciplinario porque hay muchas causas de la demencia como hemos venido revisando y es importante que trabajemos en equipo, no solamente el geriatra, el médico internista, el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, los rehabilitadores físicos, el odontólogo, el oftalmólogo, incluso los abogados, porque hay que cuidar al adulto mayor. Pero específicamente en el tratamiento de la demencia, pues vamos a hablar de este abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Sí. Cuando se aborda un paciente con demencia o deterioro cognitivo, es importante, como les decía hace rato, ¿no? Documentar cuál es el origen. Porque si es un deterioro cognitivo secundario a una enfermedad metabólica, a un problema del estado de ánimo, o por fármacos incluso, ¿no? Que la polifarmacia es el mal de todo el adulto mayor. Entonces, cuando detectamos que ahí puede ser el problema que está generando este deterioro cognitivo, corregimos eso y podemos tener una evolución satisfactoria, corregir este deterioro cognitivo. No es que se cure, sino que la causa que originó ese deterioro cognitivo secundario la corregimos y este paciente recupera sus capacidades. Pero ya cuando estamos ante una demencia, algún tipo de demencia, el manejo también se vuelve multidisciplinario. No es solo los fármacos que utilizamos para disminuir la velocidad de progresión, sino involucrar en este tratamiento a toda la familia, porque no se le puede asignar a un solo cuidador esta gran carga emocional y de trabajo físico, ¿no? que involucra, mucho menos que cuide al adulto mayor, al señor de 80 años, la esposa de 79, ¿no? Entonces es una carga física y emocional que no la van a soportar. Por eso se requiere la integración de los familia, para poder facilitar las cosas en el hogar, hacer un hogar amigable, ¿no? Para un adulto mayor con las limitaciones que tiene, sobre todo las que se van a agregar por su demencia, controlar las otras enfermedades para evitar la progresión, el apoyo psicológico, tanatológico para toda la familia. Y qué bueno que lo menciona porque lo que a mí más me apasiona en el cuidado de la salud es las estrategias no farmacológicas. Y dentro del cuidado del paciente con demencia, pues tenemos que ver que también hay que utilizar terapias de rehabilitación cognitiva o de mejoramiento cognitivo, terapias de fisioterapia para el mantenimiento del tono muscular y que pueda mantenerse caminando, o de actividad social, de interacción hasta donde sea posible, el hecho de ponerlos a hacer ejercicio, de que permanezcan en clubes o cafés o el grupo integral de gerontología, donde los adultos mayores se reúnen para platicar o para hacer actividades que les hacen tener esa relación emocional y les hace estar estables. Y pues de eso hablamos en nuestro libro que escribimos acerca del complejo estigma y discriminación, en el que se habla precisamente del estigma hacia el adulto mayor y hacia las personas con enfermedad mental, y se habla de la importancia de educar a toda la familia para que tengan un objetivo: el paciente con demencia y el cuidado del cuidador. Por eso eso que decía usted es muy importante, de distribuir la carga entre todos. A veces ya las familias actuales no tienen tantos hijos o no tienen tantos hermanos, y entonces es el papá, la mamá y 2 hijos. Si es así y no hay recursos para pagar un cuidador, pues hay que turnarse para que por lo menos una vez a la semana cada uno de ellos tenga un espacio libre de unas horas para
irse a nadar, irse a correr, a no hacer otra cosa más que dedicarse a su persona. Y eso sería un enfoque de la importancia de cuidar al cuidador. Pero hablando de, no sé, doctor, ¿qué más nos puede ampliar usted? Bueno, ampliando de las pseudodemencias que les llaman a veces, que no son la demencia, sino que es otra cosa que la asemeja. Los fármacos, ¿no? Que mencionaba el doctor Germán. Por ejemplo, los pacientes que acostumbran tomar benzodiazepina, ¿no? Las pastillas para dormir, que se recetan, se automedican, alprazolam, clonazepam y todos sus familiares se las dan a la vecina, se las dan y luego ya están tomándolas, se les pueden empezar a olvidar las cosas. Hay otros fármacos que tienen propiedades, les llamamos anticolinérgicas, ¿sí? Por ejemplo, los que usan para la incontinencia urinaria, ¿no? Que hacen colinérgicos, llegan tomándolos y si ya tenían algo de propensión, ¿no? Pueden, no es que siempre lo hagan, pero te hacen que te empiecen a olvidar las cosas. Los que toman mucha pentoxifilina, sinaricina, o que tomen algún otro medicamento que provoque sedación, que están tomando muchos antihistamínicos, etcétera, pueden ocasionar síndromes demenciales también, ¿sí? Ahora, hay una condición previo a la demencia que se llama deterioro cognitivo leve, ¿sí? Hay una escala de deterioro global, ¿no? Que va del 1 al 7, en la que en el 1 están los que según esto no tenemos nada, ¿no? Y yo creo que no tengo nada, la gente no cree que tengo nada, somos uno. En el 2 están esas personas que ellos creen que se les olvidan y son los que van a la consulta que dice el doctor que es que se me están olvidando las cosas, que son los que tienen este envejecimiento normal y que tienen estos olvidos benignos de los que estábamos hablando. Y en la etapa 3, estos por lo general no se dan cuenta de que se les olvidan las cosas, pero ya la gente de su alrededor nota que, mira, está repite y repite, o se le pasan tales cosas, pero es un paciente que funciona. Todavía se puede manejar, va al trabajo y todo, pero ya está teniendo fallas. Entonces, pero funciona. O sea, es funcional en todos los aspectos y no se da cuenta. Casi la mayoría de los Alzheimer, al menos, primero fueron un deterioro cognitivo leve. Y luego después pasan al 4, que ya a partir del 4 al 7 ya es diferentes estadios de la demencia. Pero pueden durar muchos años en ese deterioro cognitivo leve. Entonces no todos los deterioros cognitivos leves forzosamente tendrán que avanzar a una demencia ya establecida, pero también se puede detectar, ¿no? Y ahí es en donde está a la hora de pues, más que nada en investigación, en donde se está incidiendo más con los nuevos fármacos. Pero bueno, consideran mucho todas las pseudodemencias, todo lo metabólico, que está hipotiroideo, que está deprimido, que tiene alguna encefalopatía por cualquier causa, que tiene deficiencias de vitaminas, pacientes desnutridos con falta de ácido fólico, de complejo B. O sea, hay muchas causas secundarias que son hasta reversibles cuando las corriges, ¿no? Así es, pero para que sean reversibles y para corregirse hay que detectarlas a tiempo. Y ahí está el rol más fundamental de la familia, porque a veces, bueno, no serán médicos o no serán profesionales del área de la salud, pero tienen esta información que llega a ustedes directamente de los profesionales que atendemos estos problemas día a día. Por eso lo invitamos a compartir esta información con todos sus familiares, aunque no tengan ningún síntoma temprano de demencia. Es importante conocer y detectar tempranamente los principales síntomas, que son los olvidos frecuentes, los cambios en la personalidad hacia la tristeza, hacia la apatía, al no querer salir, sobre todo cambios que no tenían antes y que ahora afectan su funcionamiento familiar, laboral o social. O puede suceder también que ciertas características de la personalidad que eran previas, por ejemplo, eran muy estrictos o eran muy enojones y ahora se vuelven el doble de enojones. También puede suceder eso como una característica de la demencia. Y doctores, pues no me dejarán mentir que la demencia no solo afecta el cerebro, sino que también afecta el corazón, afecta la dignidad de la persona. Y es importante recordarle a nuestro público que esa persona con demencia no la caracterizan los síntomas, sigue siendo la persona productiva, amorosa y el ser humano que ha vivido dentro de ese cuerpo, solo que en este momento está sufriendo una enfermedad y que requiere apoyo y empatía. ¿Qué opinan de eso? Sí,
sobre todo en estos pacientes que tienen que ha cambiado su conducta, ¿no? Que tienden a ser agresivos, esa afectación del juicio con lo cual no tienen ningún filtro, ¿no? Dicen las cosas como vienen, se vuelven muy imprudentes, etcétera. Es importante hacer hincapié o tener la conciencia como familiares de que es la enfermedad la que se manifiesta. No es algo personal, no buscó la ofensa específica con la que sabe que más mal se va a sentir, sino son las manifestaciones la manera en que se está manifestando esta enfermedad. Y esto es para que el cuidador no lo esté tomando como persona y no pierda ese entusiasmo para seguir cuidando a sus familiares. Claro, en eso podemos incidir, de ahí el manejo multidisciplinario, ¿no? La socialización, la terapia grupal, los fármacos están considerados, pero como siempre no es nunca la primera elección, es parte del tratamiento. Pero lo que es las medidas medioambientales son más importantes que el medicamento o tienen más relevancia, ¿no? Que empezar a medicar. Bueno, entonces tenemos que considerar todo esto para poder tener armonía, ¿no? En esa forma. Sí, porque como usted lo menciona y no me dejará mentir el doctor Platt, cuando una persona se pone agresiva, ahorita me estaba recordando el caso de doña Lupita, una paciente que me traen de Agua Prieta, que la señora se pone muy agresiva, empieza a tirar lo que encuentra a la mano y empiezan los familiares se desesperan y le quieren dar una benzodiazepina o se la dan para calmarla y dormirla. Y resulta que ya platicando con doña Lupita y preguntándole a ver, doña Lupita, cuénteme su día a día, a ver, fulanita, sutanita, díganme cómo se levanta, cómo va su día a día. Y desmenuzando en partes su día a día, logré detectar que la señora se ponía agresiva porque ponían música de los 90s en la radio y ella le gustaba la música de los 60. Entonces, cuando empezaba a oír esa música, ella no la entendía, se sentía desubicada, desorientada. Y hice el experimento en el consultorio de ponerle la música que a ella le gustaba y la señora se calmaba sin tener que darle ninguna pastilla. Y luego explicamos a la familia que tenía que checar la temperatura del cuarto porque a veces mucho calor ellos no entienden qué está pasando o no sienten o puede, cuando tenemos arriba de 45 grados aquí en Hermosillo o en el estado, pues vean que la señora le daba por salir al patio y entonces evaluamos electrolitos, evaluamos estado de hidratación y la señora se deshidrataba y entonces eso era lo que ocasionaba sus cuadros de agitación. Es muy importante el papel de la familia también en estos cambios ambientales. Muchas veces son mecanismos de defensa, ¿sí? Cuando alguien se siente acorralado y eso le suele suceder cuando están en situaciones en las que se mortifican porque no saben lo que está pasando, el mecanismo de defensa es enojar, ¿no? O sea, contestar. Entonces, si porque llegan los familiares, hola, a ver quién soy. No saben quién es. Entonces se ofuscan, ¿no? Y ya se quieren ir y ya o se enojan. O empiezan a decir, a ver, acuérdate, a ver si sabes y que a fuerzas le quieren sacar las cosas. La gente, su respuesta es enojar. Y empezar a echarle. O no saben cómo decir que quiten esa música. O no se dan cuenta que tiene frío, ¿no? Porque a los viejitos por lo general da frío porque ya su piel es más delgadita y la gente ya no tenemos frío nosotros los gorditos, pero ellos sí tienen frío porque están muy delgaditos, entonces están irritables. O empiezan a tratar de confrontarlos, ¿no? De que ellos le quieren que venga su mamá y su mamá ya se murió hace 20 años o 30 años y que mi mamá va a venir por mí y no, que mira, que ya, y ya los quieren convencer. Entonces, pon tú que lo deben a convencer, ¿no? Pero ya un tiro que te diste con tu familiar y ¿para qué? Al ratito se le vuelve a olvidar o se enoja y también la respuesta puede ser agresividad o que ya se quieren aislar, etc. Entonces, siempre hay que validarles, redirigir los temas de conversación a cosas que les gusten y no andarlos calando.
Y la vacuna contra los familiares imprudentes es ganarles la picha. Ya llegó, mira, él es el fulanito, tu nieto Juan o Pedro, ¿no? Entonces, luego tú ubicarlos, estarlos orientando constantemente de qué es lo que está pasando y tratar de ponerse en los zapatos de una persona que está a lo mejor en otro momento de su vida, en su mente, y que incluso a veces ni se reconocen en el espejo porque ellos se creen que tienen 30, 20 o 50 años y no es la viejita que ven en el espejo, ¿no? Así es. Entonces son maneras no farmacológicas de calmar a los familiares. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, existen medicamentos aprobados diferentes de los estadios de la demencia. ¿Sí? En los estadios leves se utilizan unos que se llaman inhibidores de acetil de colinesterasa, como son el donepezilo o el felón, y en las etapas más avanzadas se usa la memantina. Entre medio se pueden usar los dos fármacos, pero estos medicamentos son, como le llamáramos, sintomáticos, ¿sí? Ayudan a que sus neurotransmisores conecten más en el momento, que disminuya la interferencia entre las neuronas que están tratando de conectar la realidad, y ayudan más en la parte ejecutiva, en el que participen en su cuidado del día a día, en el que estén en una conversación, en el que intervengan en sus cuidados personales, ¿sí? Aunque al rato se les va a seguir olvidando, pero ayuda mucho en cuanto a la dependencia del paciente, ¿sí? Se usan cuando ya está una demencia establecida, no son preventivos, porque luego la gente dice, me voy a tomar una memantina para que no me dé demencia, y no funciona así la cosa, ¿no? O sea, son medicamentos y más la memantina, ¿no? Que es en las etapas más avanzadas, pero sí nos ayudan a retrasar la progresión de la dependencia hasta en 2 años en los pacientes que se inician tempranamente, ¿sí? Aparte de este manejo no farmacológico que va desde la estimulación cognitiva, en donde se les dan ejercicios, no son nada más que estén entretenidos, ¿no? Porque a veces le llaman terapia ocupacional, pero estas son terapias que van dirigidas a mantener su independencia, a que ellos sean capaces de seguir comiendo por sí solos, que puedan seguir yendo al baño, que puedan seguir atendiéndose en las necesidades básicas, ¿sí? Entonces hay diferentes especialistas en los que nos apoyamos, incluso en las etapas diagnósticas, sobre todo en los estadios tempranos. Con neuropsicólogos hacemos evaluaciones más extensas para tratar de clasificar bien estos tipos de demencia y documentar la progresión. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias por tanta información, y nosotros queremos seguirles dando mayor información acerca de lo que es el cuidado del cuidador, de la familia, porque la desinformación genera miedo y aislamiento, genera inseguridad y genera ansiedad en los cuidadores. Por eso es que nosotros estamos aquí educando para reducir el estigma, para que los familiares sepan que si tenemos un adulto mayor con demencia, nosotros podemos llegar a tenerlo porque solo somos de la misma genética. Pero más que nada, pues recomendaciones para los familiares específicas es que mantengan rutinas en su día a día, que le avisen al paciente lo que va a suceder con anticipación y repetírselo cuantas veces sea necesario. Ya decía el doctor, esto de que es muy frecuente de preguntarles quién soy yo. Eviten preguntar lo que ya saben que el paciente no va a poder responder. Puede que de repente tenga un chispazo y le atine, pero lo más importante es acompañar de una manera respetuosa y de una manera compasiva, pensando en el que ese ser humano que en este momento está padeciendo por esta situación, en algún momento fue nuestro padre, nuestra madre, nuestro maestro, que nos enseñó lo que ayudó mucho a ser lo que ahorita somos. Sí, siempre tratamos en estos casos, ¿no? de tener un ambiente cordial y esas estrategias, pues, de no estarlo retando, ¿no? Siempre ayuda. Pero, pues, mi recomendación siempre es cuando alguien se enfrenta, como familiar, se enfrenta a esta situación, es pedir ayuda. No vamos a saber qué hacer, pues, es algo nuevo y nos estamos enfrentando a situaciones
pues, que no esperábamos que sucedieran. De ahí la relevancia de pedir ayuda para saber qué hacer. Si bien el profesional de la salud nos puede orientar un poco, hay ya toda una estructura pues para poder apoyar a los familiares, para poderle brindar los cuidados adecuados y la calidad de vida que se merece este adulto mayor. Por eso es importante pedir ayuda. Yo sé que ahora todos se quieren bajar de un tutorial de internet, pero aquí es importante recurrir al profesional, ¿no? Para que pueda orientar realmente lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe de hacer. No todo aplica para todos, pues se tiene que personalizar esta ayuda. De ahí la relevancia de esto. Sí es cierto que mucha de la experiencia que nosotros comentamos, platicamos y compartimos nos las ha dado la experiencia de quien tiene un paciente enfermo, pero bueno, es algo que también se comparte. Pero no solamente la experiencia de quien atiende muchos enfermos, tenemos medicina basada en evidencias y hay muchos artículos internacionales en revistas científicas que apoyan la idea de que el recibir ayuda externa de la familia, ayuda de profesionales, mejora la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador y puede prevenir la aparición de cuadros de ansiedad o de depresión. Nosotros en particular hicimos un estudio del cuidado del cuidador en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y vimos que el porcentaje de ansiedad de los pacientes que eran cuidados por personas ansiosas, era mucho mayor la ansiedad del paciente y del familiar cuando no tenían información. Y entonces se formó un grupo de rehabilitación del paciente, en este caso con psicosis crónica, y se vio que esto mejoraba. Y en el caso de los adultos mayores, pues tenemos el ejemplo aquí mismo en Sonora del Grupo Integral de Gerontología, con el grupo de la doctora Berta Covarrubias, que ustedes trabajan con esas personas y que vemos cómo los adultos mayores están tranquilos en su casa, los familiares están tranquilos recibiendo ayuda tanto del rehabilitador físico, del psicoterapeuta, del tanatólogo, del internista, del geriatra, del psiquiatra, del psicólogo. Entonces, a veces no alcanza el dinero para pagar todos esos especialistas. Sin embargo, pues tenemos que trabajar como comunidad para fortalecernos y hacer que esos grupos sean más accesibles a la comunidad. Y pues bueno, hay muchos centros de apoyo y de ayuda que no solamente se limitan a las redes sociales. El apoyo humano, el contacto físico, el saber que esta persona está pasando por lo mismo que yo y me dé tips, los grupos de ayuda mutua nos van a fortalecer para superar y llevar el día a día esta enfermedad. Grupos de cuidadores, ¿no? Así También. es, exacto. Grupos de cuidadores. La escuela para Hay investigación de Alzheimer, hay mucha. Sí, se están investigando cada vez más causas de demencia. Hay medicamentos nuevos, que son unos anticuerpos que van a ver, ¿no? Cuando se busca en internet, que son anticuerpos contra el beta-amiloide, que es una sustancia que se deposita en el cerebro y que es el villano de la enfermedad de Alzheimer, es la que queremos eliminar. Pero todavía están en etapas, ya está autorizado en Estados Unidos el tratamiento de una manera muy controversial, con un beneficio no tan grande en los estudios de investigación que lo avalaron, pero lo más limitante que tiene es el costo y aparte la dificultad para administrarlo. Es intravenoso y aparte es muy costoso, vale como $10,000 el año y aparte tiene que ser con resonancias control y tiene efectos adversos, ¿sí? Entonces, y las expectativas, si tú me dijeras, bueno, pero no te va a dar Alzheimer con esto, tampoco está totalmente demostrado, ¿no? De hecho, las mejorías son similares a los fármacos que mencionamos ahorita, muy leves en las escalas que se aplican en secuencia para ver la evolución de la enfermedad. Y pues el tiempo dirá, ¿no?, si este va a ser el camino. Estos fármacos se deben de aplicar en las etapas de deterioro cognitivo leve, además, que son pacientes todavía muy funcionales, ¿sí? No es como que ya están con un Alzheimer y que se vaya a revertir esto, ¿no? O sea, al paciente que ya se le murieron las neuronas,
ya se le murieron, pues, ¿no? No le van a crecer nuevas neuronas, que eso es lo que va ocasionando el deterioro cognitivo, la muerte neuronal. Entonces, es controversial. En México se han administrado, pues en la Ciudad de México, en Monterrey, en algunos casos han aplicado estos fármacos, pero no son del uso común. Además que tristemente muchas aseguradoras aquí no cubren los padecimientos mentales, incluido la demencia tipo Alzheimer. Entonces no están disponibles tampoco pues para aplicarse ampliamente, y como les comento, son en etapas tempranas y tienen efectos adversos. Pueden ocasionar microhemorragias, se tienen que suspender en algunos casos. Entonces todavía está verde este tratamiento. Esperemos que si se pueda demostrar un beneficio, lo podamos más adelante poder poner en práctica, generalizarlo. ¿Sus conclusiones, doctor? Pues yo creo que reiterarnos que no es normal que a un adulto mayor se le olviden las cosas. Entonces, eso de que se le olvidan las cosas porque está mayor no es normal. Entonces, hay que ver qué está pasando. Y lo irrelevante mensaje que sería pedir ayuda. O sea, no hay como revisarlo y que alguien les diga todo está bien o hay algo que tenemos que corregir. Muy bien, pues recuerden, la desinformación genera estigma, agotamiento y ansiedad en los familiares. De ahí que los invito otra vez a compartir este audio, a compartir esta información directa de los expertos en el área. Y recordarles también que es muy importante acompañar sin invadir, escuchar activa y pacientemente, respetuosamente al adulto mayor, sin corregir constantemente, ser flexible con las rutinas y ofrecer compañía sin sobrecargar, pueden ser las herramientas más valiosas para que su paciente esté lo más estable posible. La presencia amorosa, silenciosa y respetuosa vale más que 1000 tratamientos. Y es importante que ustedes organicen el entorno, mantengan rutinas, que señalicen visualmente por dónde debe conducirse la persona, pero sobre todo no olviden cuidar de ustedes mismos. Busquen apoyo profesional en grupos, en grupos religiosos, en grupos profesionales, en grupos de la comunidad, porque el autocuidado previene el agotamiento, previene las enfermedades mentales y hace que sean cuidadores por más tiempo, pero también hace que la familia se mantenga más unida, con calidad de vida por más tiempo. Esperamos haberte traído esperanza con respecto al día a día en tu lucha contra la demencia, en tu trabajo cotidiano con tu persona. Soy la doctora Soledad Rodríguez, psiquiatra en Hospital San José, doctor Platt, doctor Silva, Germán Silva. Bueno, pues muchas gracias. A la orden.